Y nuevamente un caso de abuso en la Iglesia Católica vuelve a ser noticia. Una investigación previa que está en manos de la Fiscalía revelaría que tanto la denuncia contra Juan Andrés Peretiakovich como las acusaciones contra Gerardo Joanón darían cuenta de la eventual comisión de abusos sexuales y de conciencia. Esto contradice, al menos en parte, lo que informó la Congregación de los Sagrados Corazones en diciembre pasado a través de un comunicado. Bueno, queremos ahondar en este caso, para eso está aquí con nosotros la abogada querellante Bárbara Salinas, abogada de las víctimas de estos casos de abusos sexuales que han sido relatados en estos dos informes que son contradictorios, por decirlo de alguna manera. Bárbara, bienvenida. Gracias, Matilde, buenas tardes. Bueno, ¿de qué da cuenta este informe que tiene la Fiscalía y que es bastante distinto a este comunicado que ha emitido la Congregación de los Sagrados Corazones a fines del año pasado, donde básicamente lo que hacen los Sagrados Corazones es decir que no es verosímil, no es creíble la acusación contra Gerardo Joanón? Sí, en los otros dos casos, claro que sorpresivamente Gerardo Joanón sería el único imputable porque el otro está muerto y el otro no es imputable porque tiene una enfermedad. ¿De qué se trata básicamente el caso y cómo podemos entender esta contradicción? A ver, partamos de la base de contar que esta investigación previa preliminar es una investigación de carácter eclesiástico canónico que es encargada por la propia congregación, en este caso los Sagrados Corazones, que es la que de oficio inicia esta investigación y se la encarga, en este caso, una jurista que es María Cecilia Ramírez, para que haga una investigación con esas características en torno a las denuncias formuladas por las víctimas que nosotros representamos, que es por una parte Carolina Marín y Felipe Vial. Estas denuncias en contra de estos tres sacerdotes que ya mencionamos, que es Peretiakovich, en el caso de Gerardo Joanón, y Prieto, que ya está fallecido. Luego, esta investigación es efectivamente a requerimiento nuestro como querellantes, es acompañada de la Fiscalía. La verdad es que a nosotros también nos sorprendió dentro del día que se tuviera noticia de esta investigación, porque está en un contexto en tanto hay muchas personas que declaran bajo ciertos cánones de reserva, de identidad, etcétera. Pero aquí lo relevante, respondiendo directamente a la pregunta, es que tanto el contenido de esa investigación, lo que yo puedo ratificar, así como también las conclusiones de la investigación de la propia congregación, son muy distintas a lo que se señala efectivamente en el comunicado del 30 de diciembre, el que en términos bastante simples y respecto a Carolina Marín, quien tiene la acusación más fuerte, recordemos que Carolina Marín es abusada. ¿De qué estamos hablando exactamente en el caso de Gerardo Joanón? Porque sobre Gerardo Joanón no es la primera vez que estamos hablando de acusaciones contra Gerardo Joanón. Hemos visto casos muy dramáticos respecto a adopciones que se han llamado ilegales, pero son abiertamente... Es tráfico de niños. Es tráfico de niños. Así es. En ese caso, pero también ha habido otras denuncias sobre comportamientos bastante abusivos por parte de Gerardo Joanón contra mujeres, básicamente de distintas edades. Pero en este caso era una niña muy pequeña, tu representada sí, de ahora, que en la época en que comenzaron los abusos, ¿qué edad tendría? 8 años. 8 años. Y ¿qué tipo de abusos son los que ella está denunciando? Los abusos que directamente Carolina denuncia respecto de Gerardo Joanón son abusos sexuales, es decir, tocaciones de connotación sexual, y y otros que son complejos por el horario de poder explicitar un poco más, y también violación. Esto estamos hablando, es decir, Carolina fue abusada por 3 sacerdotes de la misma congregación desde los 8 hasta los 20 años, y el primer abusado respecto de ella es precisamente Gerardo Joanón. Por lo tanto, llama muchísimo la atención que en este comunicado del 30 de diciembre la congregación haga referencia, ¿verdad?, a esta propia investigación y diga, mire, fíjese que en la investigación se logró establecer que efectivamente son plausibles o verosímiles los relatos respecto de el padre, el señor Peretiakovich, de quien el Vaticano da fe o estaría dando fe de que no se encuentra en condiciones de ser imputable, por decirlo de alguna forma, y en contra del sacerdote Prieto, quien ya estaría fallecido, por lo tanto no corresponde, de acuerdo a los códigos canónicos, hacer una investigación respecto de él. Claro, sin embargo, frente el único que sí puede ser sujeto de reproche, de ser responsable, en ese comunicado es absolutamente exonerado, o sea, es cosa
Vamos a leerlo textual y se dice claramente que se descarta tanto de los abusos sexuales como de la violación. Así es, lo que dice textualmente, dice... sobre la investigación por doña Carolina Marín, no se logró llegar a un convencimiento de verosimilitud de la denuncia de violación al no acreditar aspectos relevantes del relato, así como de los actos de connotación sexual descritos, no coincidiendo, dice, con el modo y costumbres de proceder en el acompañamiento pastoral de niñas del ciclo básico que era realizado por otros sacerdotes de manera habitual. Sin embargo, lo que usted dice, que dentro de la propia investigación que había pedido la congregación, la abogada María Cecilia Ramírez dice algo bien distinto. Dice, no se puede descartar por cuanto no hay elementos de manera categórica que permitan hacerlo y se trata de ilícitos en extremo graves. Sí. Bueno, esto es lo que ustedes están llevando a la Fiscalía. Sí. Eso ya está acompañado de la Fiscalía y me gustaría hacer el punto, Matilde, en lo siguiente, en que también en ese informe, sin yo poder referirme evidentemente en detalle a aquel informe, es un informe cuya metodología, tratándose, y la palabra lo dice, o el apellido, esto de informe preliminar, no es un informe que permita entrar en una fase probatoria como cualquier persona lo conoce en cualquier procedimiento corriente. Por lo tanto, es absolutamente comprensible que ella no pueda arribar a una conclusión certera respecto de la denuncia de la violación. Es decir, no es una investigación que involucre elementos probatorios distintos que no sean las denuncias, el testimonio de los denunciados y también los de testigos que son terceros. Y en ese sentido, y coincidiendo con esa explicación que se da en ese comunicado, que dicho sea paso, a mí me parece gravísimo, primero porque se le está comunicando, valga la redundancia, a la opinión pública, a la sociedad, una situación que no se condice con la realidad del informe que hoy día han revelado dos medios de comunicación. Y eso me parece muy grave, porque además una de las víctimas, que en este caso es Carolina, el día 30 de diciembre queda en la retina de la opinión pública como una persona que no está diciendo la verdad, o en buen chileno, que está mintiendo. Es decir, una mentirosa versus este casi santo padre Gerardo Joanón, que no ha hecho absolutamente nada, circunstancias que ya están las evidencias de que no es así. Ahora, hay varios aspectos. Uno es el aspecto eclesiástico, porque desde el año pasado, el año antepasado, en que comenzaron a salir todas las denuncias de abusos sexuales y que el mismo Papa se manifestó abierto a iniciar esta investigación. Vino la Comisión Chicluna, entiendo que Carolina fue uno de los primeros relatos que escuchó la Comisión Chicluna, y luego, incluso ahora en diciembre, conocimos de este levantamiento del secreto pontificio ante este tipo de casos. Eso es por un lado, ese es el relato oficial. Sin embargo, no solamente en este caso, sino que vimos ayer el tema de los maristas, la realidad pareciera ser otra. ¿Hay un doble discurso por parte de la Iglesia? En mi opinión, absolutamente. Hay un doble discurso, porque incluso usted misma ha entrevistado al provincial, al padre René Cabezón, que estuvo aquí mismo. Estuvo acá, que es el provincial a cargo de la Congregación de los Sagrados Corazones, que es la que atañe a este caso en particular, y él partía agradeciendo primero a los medios de comunicación por colocarlos en el camino de la luz, de la verdad. Hay que creerle a las víctimas, hay que obtener, ir por la verdad, la justicia, la reparación, y nosotros lo que hemos vivido en estos meses como abogados, y también desde luego tanto Carolina y Felipe como víctimas, ha sido muy distinto a lo que se intenta transmitir a la opinión pública y lo que en realidad sucede. Es decir, acá estamos hablando de hechos que son, que uno lo conversa, yo lo he conversado con psiquiatras especialistas y me lo han afirmado de la siguiente forma: una persona, un niño, un menor de edad, que son vulnerables, eso también está en el informe, se señala que se eligen especialmente víctimas que tienen ciertas características de vulnerabilidad. Claro, en este caso había ausencia de figura paterna. Exacto, entonces hay una serie, un contexto que lo hace aún más grave, y eso hace posible, desgraciadamente, que las personas que son afectadas, aun cuando sean adultas y aun cuando reciban un tratamiento, Matilde, nunca se van a recuperar. Entonces estamos hablando, yo creo que hoy día en este contexto de estallido social, de muchas demandas, resulta que una de las violaciones
en mi opinión, y creo que no dista mucho del sentido común, una de las violaciones más graves que puede haber es atentar contra la indemnidad sexual de un menor de edad y abusar de la conciencia, de la cercanía espiritual. Con un relato además que es muy cruento, que claramente no lo podemos dar a conocer ahora en este horario, pero da cuenta de una situación que pudiéramos calificar como feroz. Desde esa perspectiva, claro, hay un tema religioso, que es lo que estábamos conversando, que aparentemente lo que se está diciendo no va en la línea con lo que se hace, y desde el punto de vista judicial, ¿qué se puede hacer? Porque efectivamente está este comunicado, está esta investigación. ¿Qué es lo que puede hacer la Fiscalía, entendiendo que ya ha pasado un tiempo en que probablemente ya los delitos están prescritos, más que probable, pero hay una necesidad en este contexto de llegar a la verdad para una reparación? Así es. Entonces, ¿cómo se puede, digamos, hacer compatibilizar este derecho que tiene esta víctima en este contexto, además, con un tema que la Fiscalía puede tener un rol que jugar? ¿Qué es lo que se puede hacer en este caso? A ver, yo creo que por una parte la Fiscalía tiene una oportunidad histórica, que como institución, independientemente de las normas procesales, que no digo que las pasen por alto, pero sí como institución en esta fase preliminar, de recabar la mayor cantidad de información posible y entregar la mayor cantidad de herramientas a las víctimas, que no son las únicas por lo demás. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos hablando, incluso se ha entendido que este tipo de delitos, Matilde, son también delitos que cabrían dentro del catálogo de delitos contra de lesa humanidad. Por lo tanto, incluso la ONU ha tenido pronunciamientos muy confrontacionales y muy duros y muy categóricos en contra del Vaticano por la actuación de encubrimiento, por este doble estándar, porque por una parte se dice una cosa, se abren las puertas, y por otro lado, y en la práctica es totalmente distinto. O sea, no es la única congregación la que tiene problemas. Ahora, ¿hay una acción para proteger a Gerardo Joanón en concreto, de lo que ustedes han visto en esta investigación? A ver, seamos bien directos. O sea, la Congregación de los Sagrados Corazones es una congregación que está inserta en un medio socioeconómico que yo creo que pertenece a una parte de la élite chilena. Desde luego que sí, eso implica también que hay una protección. Llama la atención poderosamente este ejemplo, más que ejemplo, esta evidencia patente de que un informe, insisto y reitero, encargado por ellos a un tercero, una abogada que es una experta, sostenga lo contrario a lo que finalmente se afirma a través de un comunicado público. Me parece de suma gravedad, porque eso es lo que yo, como congregación, le estoy comunicando a la sociedad chilena y a toda la opinión pública. Entonces, la pregunta es... Porque lo mínimo que hay es una duda. O sea, a lo menos hay una duda. Es más, está corroborado, según lo que ha salido publicado en estos medios, que hay testimonios de exalumnas que sitúan tanto a Joanón como en este caso a Carolina en el lugar de los hechos. Es decir, hay una serie de elementos que hacen que esto sea de todas maneras verosímil, a lo menos. Entonces, nosotros entendemos que acá, reitero, el Ministerio Público tiene una oportunidad histórica, eso por una parte. Y por otra, y ellos también lo saben, y así nos lo han hecho saber, de que nosotros estamos, desde el punto de vista procesal, nuestra gran debilidad ciertamente es el hecho que son delitos que ya están prescritos. Por lo tanto, en algún momento el Ministerio Público va a decir, bueno, hasta acá nosotros llegamos y ustedes van a tener que recurrir a la justicia antigua. Ahora, afortunadamente la justicia antigua mantiene vigente una norma que permite que aun cuando los delitos estén prescritos, el juez instructor igualmente tiene que investigar, y que fue precisamente lo que ocurrió con Gerardo Joanón a propósito del caso de las llamadas eufemísticamente adopciones ilegales, donde termina efectivamente sobreseyendo, pero estableciendo la responsabilidad en los hechos. No lo puede condenar porque ya está prescrito. Entonces, ahí tenemos un camino largo, pero la verdad, Matilde, es que a nosotros hay un tema que yo creo que a la gente tiene que hoy día quedarle un poco en la retina. No es coincidencia, y algo está pasando en la Iglesia Católica, no es coincidencia que ayer hayan sido los maristas, hoy día es esta congregación. O sea, hay varias congregaciones que están exactamente con el mismo problema, y eso revela que hay un patrón de conducta que es absolutamente coincidente en todos los casos. O sea, encubrimiento, el negarle la reparación a las víctimas, y eso implica de alguna manera seguir abusando de ellas.
Bárbara Salinas, abogada querellante en este caso, muchísimas gracias. Vamos a seguir, por cierto, el desarrollo de este tema y qué es lo que puede seguir abordando las víctimas para su reparación, a lo menos simbólica. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.